Hola hermanos, nuevamente los saludo con la paz del Señor. Este es el siguiente programa de lo que veníamos hablando. Vamos a seguir con el tema de fe y sanidad. ¿Sí? Fe es creerle. Es importante que algo que yo necesito, pero no. Dios al entregarnos lo mejor de lo mejor. Acá dice, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido entregados por su divino poder. O sea que en Cristo, ¿sí? En la nueva criatura que usted es en Cristo, ya es completa. Usted ya es completo. La sanidad que usted necesita para su cuerpo ya está dentro de usted. Ahora hay que aprender a cómo sacarlo. ¿Sí? Recuerde, el ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Nuestro cuerpo necesita sanidad. Ahora hay que aprender cómo sacarlo. Recuerden, cuando yo estuve hablando en el video anterior, yo dije que la forma, ¿sí? La forma de sacar lo que está en nuestro interior es hablando lo que Dios dice. La forma de sacar lo que está en mi espíritu y sacarlo al mundo material, al mundo tangible, es diciendo lo que Dios dice. Yo creo lo que Dios dice y digo lo mismo. Eso es fe. No importa lo que yo esté viendo, no importa mis síntomas, no importa la circunstancia en la que yo esté pasando, yo tengo que aprender a hablar y a decir lo que Dios dice. Eso es fe. No le creo a los síntomas, le creo a mi Dios. No le creo a lo que me dice el médico, aunque ir al médico es algo importante, pero yo le voy a creer a mi Dios. ¿Sí? ¿Quién puede saber más del hombre que el mismo Dios y Padre que lo creó? El médico lo único que puede hacer es mirar su cuerpo físico. El médico nunca le va a decir lo que está en su espíritu. El médico nunca le va a decir Jesús murió por tus enfermedades. El médico le puede dar un diagnóstico de lo que usted está pasando, pero Jesús, la Biblia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dan la solución. Creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Como decía Isaías 53:4, de que ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Y que por su herida o por su llaga nosotros fuimos, tiempo pasado fuimos sanados. ¿Sí? Vamos a ir a Marcos, ¿sí? Marcos 5:24. Marcos 5:24. Y vamos a leer una historia muy conocida, pero siempre hay algo más que aprender de las Escrituras. ¿Sí? Ninguna de las Escrituras, ninguna parte de la Biblia tiene enseñanzas superficiales. Todas las enseñanzas de la Biblia son muy profundas. Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras, que ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Y qué quiere decir escudriñar? Hacer un análisis profundo o hacer una investigación intensa. O sea que ninguna parte de la Biblia es superficial. Todas tienen su profundidad y todo tema podemos profundizarlo y ir hasta lo más profundo de lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos. Le dije Marcos capítulo 5, versículo 24. Miren lo que dice. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea que Jesús andaba predicando el Evangelio, Jesús estaba hablando las riquezas del reino y había mucha gente que lo seguía. ¿Sí? Mucha gente estaba interesada en el mensaje de Jesús, lo que Jesús estaba diciendo. Versículo 25 dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, versículo 26, habría sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada le había aprovechado, antes le iba peor. ¿De dónde había sufrido mucho esta mujer? De muchos médicos. Pero los médicos que nosotros leemos en los tiempos de Jesús no son médicos convencionales como nosotros conocemos hoy en día, que usan la medicina para sanar, sino que eran doctores de la ley. Ellos tenían muchas creencias extrañas, creencias religiosas que habían sido heredadas, y estas creencias religiosas habían hecho que esta mujer sufriese mucho de muchos médicos, había gastado todo su dinero y antes le iba peor. Por ejemplo, ellos creían que si uno dormía de cierto lado, cierto día de la noche, su cuerpo iba a sanar. Otra de las creencias religiosas que se tenían en ese tiempo eran de que como el cuerpo estaba hecho de barro, Dios lo había hecho de barro, en la comida había que comer barro.
Y todas esas cosas y otras creencias más hacían que esta mujer estuviera peor. Pero un día, dice la Biblia, un día escuchó hablar de Jesús. Un día escuchó hablar de que había un Salvador, de que había una solución, y esa solución era el Señor Jesucristo. Versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. Ella todavía no había escuchado hablar a Jesús, sino que escuchó hablar de Jesús. ¿Sí? Ella escuchó el Evangelio, escuchó de que había un Jesús que andaba sanando a los enfermos, ¿sí? No importase su condición, porque para ella en ese tiempo, ella era una mujer inmunda. La persona que estaba con flujo de sangre se representaba en la ley o en el Antiguo Testamento como una persona inmunda. Imagínense lo que habrá escuchado esta mujer. Ahí hay un Jesús que anda sanando a los enfermos, no importa la condición en la que se traiga. O sea que llegó su momento, llegó la solución, llegó el poder animarse a creer a algo diferente. Ella se había creado en Israel con conceptos completamente legalistas. Imagínense, una persona que estuvo 12 años con flujo de sangre y cuando vaya al médico le diga, estás con flujo de sangre porque sos inmunda delante de Dios. Terrible, un mensaje completamente terrible, un mensaje completamente diferente a lo que Jesús diría, a lo que nuestro Padre diría. Dios no nos trata como inmundo por más enfermedad que tengamos, pero esos eran creencias religiosas. Y esas creencias religiosas a esta mujer le hicieron mucho, mucho daño. Es más, le iba peor. Se gastó todo lo que no tenía. Ella, antes de haber escuchado a Jesús, ella estaba separada de Dios porque no conocía a Dios. Vino la enfermedad y se quedó pobre. Esos son los síntomas de la maldición de la ley. Según la maldición consta de 3 partes. Una es separación de Dios o muerte, como quiera llamarlo, ¿sí? Enfermedad y pobreza. Esta mujer, lamentablemente, sufrió esas 3 cosas. Pero un día, ¿sí? Escuchó de hablar de que había un Salvador que se animaba a sanar a los enfermos, no importa su condición, y de que no la iba a tratar como inmunda. Vamos a leer de vuelta el versículo 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Versículo 28. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ella escuchó hablar de Jesús, creyó el mensaje de Jesús y dijo, recuerden cómo se activaba la fe hablando. Ella escuchó hablar de Jesús y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y la palabra salvo o salva viene de la palabra soso, que quiere decir nada falta, nada roto. O sea, está hablando de que ella sería completa. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice, lo último que dice el versículo, que ella creía que iba a ser sana de aquel azote. ¿Y por qué dice azote si ella estaba padeciendo de flujo de sangre? Porque ella estaba creyendo que un día este Jesús que estaba hablando iba a ser azotado por su enfermedad, de que Jesús iba a pagar un precio por su enfermedad. Vamos a seguir leyendo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves, maestro, que la multitud te aprieta? Y dice, ¿quién me ha tocado? Versículo 32. Pero él miraba para alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo, ¿sí? Esta mujer se postró delante de Jesús temiendo y temblando. ¿Por qué tenía esa actitud? Porque toda la vida le habían enseñado que su enfermedad era porque ella estaba inmunda. O sea, tuvo una actitud prácticamente de arrepentimiento, pero Jesús no la condenó. ¿Sí? Vamos a leer de vuelta. Versículo 35 vamos a ir.
Dice, mientras aún él hablaba, dice, versículo 34, ¿sí? Versículo 34, no el 35. Dice, y él le dijo, hija, ¿sí? ¿Cómo la trata Jesús? Como una hija. Jesús no la trataba como inmunda, como los doctores de la ley la trataban, como los judíos, como los fariseos la trataban, que según la ley mosaica ella era inmunda. Jesús le dijo, hija. Imagínense a una persona que todo el tiempo le están tratando de decir, por tu culpa, porque hiciste algo malo, estás enfermo. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Mal, muy mal. Pero Jesús le dijo, hija. Jesús la trató con amor. Jesús le dio el amor que tanto necesitaba. Le dice, hija, por tu fe, ¿sí? Has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús le dice, por tu fe, porque te animaste a creer, fuiste sana. De la misma forma nosotros. Si nosotros queremos acceder a esa sanidad que tanto necesitamos, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Estamos escuchando la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. ¿Qué tenemos que hacer para manifestarlo? Creerlo y hablarlo. Por la herida de Cristo, porque Jesús fue castigado por mí, ahora yo puedo ser sano. Y yo tengo que hablarlo hasta que mi cuerpo reaccione. Yo tengo que creerlo, no importa las circunstancias, no importa los síntomas, no importa qué tanto me duela, tengo que aprender a poner mis ojos en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando está hablando de puesto los ojos en Jesús, está diciendo de que pensemos continuamente, de que recordemos continuamente su palabra. Los ojos son las cámaras donde nuestra mente ve. Cuando está hablando de puesto los ojos en Cristo Jesús, está diciendo poner nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y todas las perspectivas de nuestra vida en lo que hizo Cristo por mí. De esa forma, yo voy a poder acceder a las promesas de Dios que ya son un hecho para mí. Dios ya nos las entregó, nos las dio en Cristo, y ahora Dios quiere que disfrutemos de su vida en abundancia. Hasta ahí nada más el mensaje. Yo quiero orar por usted, quiero orar por su familia, y vamos a estar orando con fe, creyendo que lo que Dios hizo es verdad porque es verdad. Lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la cruz, es una realidad concreta. No es un simbolismo, no es una teoría, es una verdad. Jesús murió de verdad en la cruz para que por su herida usted sea sana y sano. Vamos a orar por eso. Señor, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mi hermano que me está escuchando del otro lado. Gracias por su vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú le alcanzaste este mensaje, porque tú estabas interesado en él. Gracias porque tú nos has amado en Cristo Jesús. Tú has tomado la decisión de entregarnos tu amor gratuitamente. Gracias en el nombre de Jesús, porque somos tus hijos y sabemos de que todas tus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Tú no nos niegas nada, tú nos amas y ahora declaramos que lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz empieza a manifestarse en nuestros cuerpos, que el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales ahora en el nombre de Jesús. Oro por espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, para que mis hermanos que me están escuchando entiendan la importancia de tu obra en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.